y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros. Solamente porque es un berretín militante y siempre invitamos, también hacemos con un grupo de compañeros un taller de radio en el ECUNI desde hace 2 años, y desde hace un año ese taller parió Memoria Radio, que es otra radio online, por supuesto destinada a analizar el presente desde la memoria, ¿no? Que es una enorme deformación profesional que uno lleva a la rastra durante muchos años y nos da pie para poder empezar a hablar de Evita, porque uno está absolutamente convencido que todos los secretos del presente y el futuro siempre están guardados en el pasado. Por eso es que cuando hablamos de Evita siempre la conjugamos en tiempo presente, fruto de una batalla inconclusa que tiene la República Argentina desde hace casi 211 años. Es el modelo de país enfrentando al proyecto de colonia, y vaya uno a saber si cada uno de nosotros alguna vez va a haber ese resultado, o si alguna vez en la historia ese resultado va a existir. Pero eso de marchas y contramarchas, flujos, contrarreflujos, revoluciones, contrarrevoluciones, tiene que ver con un país que todavía está en puja. Y esa puja tiene un elemento que es clave. Seguramente en algún momento de la charla vamos a volver, pero es la puja distributiva, lo que el campo nacional y popular seguramente encontró como mejor sinónimo de la palabra democracia, que es la distribución de la riqueza. Y de ahí se disparan todas las otras, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con las instituciones, que tienen que ver con la república, que tienen que ver con la democracia, pero parte todo de la puja distributiva, de lo que nosotros llamamos la distribución de la riqueza. Bueno, antes de arrancar con muchos de esos matices que nos sirven para militar en el presente, porque como le decía el otro día a las compañeras, Evita nos interpela todos los días. Cada uno de los hombres y mujeres que han sido claves en la vida política argentina, de esos tipos que son parte del clásico, que no tienen fecha de vencimiento, nos interpelan todos los días. Nos preguntan de qué lado estamos en el marco de esa batalla inconclusa. Nos preguntan si somos parte de un peronismo que o es revolucionario o desaparece, y así sucesivamente. Pero a mí me gustaría plantear, para poder entender definitivamente a Evita, su contexto histórico. Sin contexto histórico no hay forma de entenderlo. Y para eso, rápidamente, un vuelo rasante por 70 u 80 años de la historia política argentina que la antecedieron y que la tuvieron después como protagonista. Después de la batalla de Caseros, la oligarquía arranca ese proceso de organización nacional que dura poco más de 60 años. En ese lapso hacen lo que quieren con el país, absolutamente lo que quieren. Nombrar presidentes para arrancar sería prácticamente lo mínimo. Todo eso desemboca a la salida de la conquista del desierto, en la creación del terrateniente, el tipo que va a ser el dueño de la tierra, pero que a su vez entiende que es el dueño de la vida y de la muerte de quienes la habitan. Y esa clase de dirigente va a crear la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza. 20 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. No existe ningún tipo de derechos, no solamente los laborales. Es un país que no vota, porque en realidad hay un juego macabro cada 6 años, pero en realidad el pueblo no vota. Por eso, el primer dato que hay que tener en cuenta en el marco de esa batalla inconclusa, ya entrados en el siglo XX, es el voto universal y secreto y el ingreso del pueblo por primera vez a la Casa de Gobierno en 1916. Más allá de mucho radicalismo amnésico, hay que hacerles recordar que si tenemos voto universal y secreto es porque ellos se pusieron el revólver en la cintura 3 veces, en 3 revoluciones que perdieron militarmente, pero que ganaron políticamente y posibilitaron que Sáenz Peña los llame a negociar.
Hay un par de datos que son importantes para recuperar después. Mosconi creando la primera petrolera estatal del mundo, que fue YPF, la fábrica militar de aviones de Córdoba, donde el primer peronismo va a parir la industria pesada a través del rastrojero, y algunas otras revoluciones institucionales, empezando por la reforma universitaria del 19. Después de eso va a venir la década infame, el fraude patriótico, y un par de cosas para terminar de entender la palabra de Evita, que siempre es, inevitablemente, con el tono justo y con la palabra justa, porque ella entiende como nadie, y ya también vamos a profundizar en eso, algunas palabras. Y dos, de esas que son políticamente incorrectas, ella la maneja muy bien, que son enemigo y traidor. No todos los que no piensan como nosotros son enemigos o traidores, pero pensar a esta altura del partido que la democracia, la distribución de la riqueza, los derechos laborales, la soberanía, no tienen ni enemigos ni traidores, es un infantilismo que no nos podemos permitir. Por lo tanto, ahí hay que recuperarla a ella, en ese tono, en cada palabra. Ella le está hablando al que imagina va a bombardear Plaza de Mayo 3 años después de su muerte, o que va a fusilar en 1956, 4 años después de su muerte, o va a crear el Plan Conintes a finales de los 50, o va a fusilar en Trelew, o va a generar 30.000 desaparecidos. Ella ya sabe perfectamente que eso va a suceder y que la oligarquía no perdona. Frase textual. No perdona. Esa certeza es fundamental. Evita es mujer de certeza. Y va a recuperar otras dos palabras que suenan feo. Las vamos a analizar por ahí en algún momento y ustedes me van a dar una mano. Pero Evita toma como parte de su liturgia política la palabra odio y la palabra fanático. Cuando habla del fanatismo, Evita no está planteando lo irracional. Está hablando de dejarlo todo, no hasta la muerte, si es necesario, sino empezando por la vida, que es otra cosa. El fanatismo, entiende ella, es algo así como el único motor que puede existir para quien sirva al pueblo. Y cuando habla de odio, le habla al enemigo, no le habla al adversario, le habla que ella sabe va a matar, seguramente en función de ese odio de clase. Estaba muy latente en la década infame, en las postrimerías del golpe de Estado del 43, que frena la llegada de Robustiano Patrón Costas a la Casa de Gobierno. Para terminar de entender a ese proceso político, a Evita y al primer peronismo, Robustiano Patrón Costas es consagrado presidente de la Nación 4 o 5 meses antes de las elecciones en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Senador, azucarero, millonario, salteño. Es el tipo que mejor definió al peronismo. Mirá que hay intelectuales, mirá que hay tipos que con una pluma brillante han definido al peronismo, pero nadie mejor que Robustiano Patrón Costas cuando dijo, si algo no le perdono al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Ese contexto político, social y económico es donde comienza a caminar Evita. Si no tenemos en claro eso, habrá muchas cosas que nos parecen exageradas, sobreactuadas, sobre todo para aquel que no tiene mucho contexto político. Ella enfrenta al enemigo y lo hace sobre la base de una catarata de derechos jamás vista en la República Argentina. Argentina va a consolidar algo muy raro, muy extraño, sobre la base de lo que después conocimos como el pensamiento nacional, va a amalgamar a hombres y mujeres, va a armar un movimiento que responde a los intereses nacionales y sobre esa base va a crear algo que
para la ciencia política sigue siendo absolutamente imposible de descifrar. Sin embargo, uno como si fuera una provocación permanente vive planteando que no debe haber nada más fácil para definir a cualquiera que milite dentro del movimiento nacional. Y eso tiene que ver con justicia social, independencia económica y soberanía política. Dicho así, y generalmente lo planteamos rapidito, lo sabemos de memoria, es parte de casi de una poesía, suena fácil. Ahora, no es para cualquiera. Justicia social, soberanía política, independencia económica. Esos son datos que hay que defenderlos a rajatabla de manera cotidiana, no son para cualquiera. Por lo tanto, ser parte del movimiento nacional y popular, integrar este sector que es el que confronta con el modelo de colonia, implica tener claro un montón de cosas que tienen que ver con nuestra historia, básicamente. Lo otro que me gustaría decir es que cuando la verdad se presenta a 5 centímetros de tu nariz, es irreversible. No hay vuelta atrás. Esa verdad puede llegar en cualquier momento de tu vida. Tenemos algunos ejemplos que también manejamos de manera cotidiana. La verdad para Walsh fue, hay un fusilado que vive. Y a partir de ese momento, el tipo que había festejado el golpe del 55 se encuentra con la verdad, se encuentra con el país que él no conocía y se mete de cabeza, seguramente, y esto uno lo dice como periodista, a ser el mejor de los nuestros. Aquello de la verdad se milita y la pucha, si el tipo fue consecuente con eso. La verdad pueden ser 2 viajes por América Latina para el Che, y a partir de ese momento descubrir que en pleno siglo XX, en este continente que él no sabía le pertenecía, había enfermedades del siglo XIX. Ahora, la verdad puede ser la villa para Mujica, y a partir de ese momento se acabó Mujica Echagüe y obviamente dará también su vida por lo mismo. Es la verdad la que golpea la puerta y de ahí en adelante no hay vuelta atrás. Ahora, en casos como Evita, y en esto millones de seres humanos en la República Argentina, la verdad es una marca de nacimiento que aparece con mucha crueldad, con mucho cinismo, con mucha hipocresía, con mucha condena. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de ejercer reparación, bueno, te metés de cabeza, que fue lo que ella hizo. Siempre me gusta contar porque eso es parte de conocer la verdad, aquello de la viejita que se acercó una mañana a la fundación y llevaba su documentación para poder jubilarse. Jubilarse era para esa viejita un derecho recién parido, un grito debutante. Y entonces, cuando le presenta al burócrata lo que tiene, un documento de identidad y alguna partida de nacimiento y alguna otra cosa que no acreditaba su condición de trabajadora, el burócrata dice que no la puede jubilar. Muy bien. Y Evita, como seguramente muchos de ustedes saben, le dice al burócrata, usted me está planteando que sin papeles no la podemos jubilar. No, que sin papeles no sabemos si esta abuelita trabajó toda su vida. No. Y como Evita se había encontrado con la verdad y era para ella una marca de nacimiento, le dice al burócrata, es muy simple, mírele las manos. Eso es Evita. Eso es Evita. Ese huracán de derechos desenfrenado que pasa a 6 años y moneda por la vida argentina. Y sin embargo, esa ráfaga es tan fuerte, tan sólida, tan profunda, que hará que hablemos de ella todo el tiempo.